Ya se lo informaba desde el principio del programa, el narcotraficante Dairo Antonio Úsuga David, conocido como Otoniel, fue detenido en un amplio operativo de las fuerzas de seguridad en Colombia. Era el jefe del poderoso clan del Golfo y culminó el sábado su captura luego de casi una década de intensa búsqueda. Vamos a hablar al respecto con John Marulanda, coronel en retiro del Ejército Colombiano y presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares. ¿Qué tal, coronel? Gracias por tomar la llamada. No, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por su invitación. Bueno, este es un personaje, pues yo tendría que decir, y creo que así se reconoce en Colombia mismo, o usted me dará su opinión, pues poco conocido fuera de Colombia, pese a que llegó a acumular un inmenso poder. Así es, así es. Era muy conocido en Colombia, era un personaje que el presidente de Colombia lo acaba de comparar a Pablo Escobar Sí. y puede ser del interés de ustedes que sepan que mantenía una muy estrecha relación con voceros y delegados del cartel de Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa. Ujú. Igualmente con representantes de la mafia italiana y de la mafia de los Balcanes. Y llegó a tener hasta este momento esa organización que él controlaba, que era una organización de origen familiar, porque había sido su hermano el antecesor, quien fue neutralizado por las fuerzas militares. Después siguió él, fue capturada su esposa, fue capturada su hermana, su primo, es decir, era todo familiar, lo cual dificultó mucho, por supuesto, las actividades de inteligencia, tanto humana como técnica. Y él tenía 1.700 hombres hasta el momento, muy organizados en diferentes estructuras a lo largo de todo el país. Se dice que esta organización, a través de los carteles mexicanos que mencioné y los europeos, pues llegó a exportar al año cerca de 600 toneladas métricas de cocaína. Eh, bueno, por cierto que en estos tiempos se está viviendo, entiendo, la época de mayor producción de cocaína de la historia. ¿Esto afectará, su detención afectará el tráfico? No, el problema del narcotráfico en Colombia va más allá de esta neutralización, que por supuesto es de valor estratégico y como tal tiene consecuencias estratégicas, ¿verdad? Pero no va a afectar el narcotráfico. Se plantean muchos interrogantes. ¿Qué se va a hacer qué va a suceder con toda la cocaína que estaba en curso? ¿Se va a detener? ¿La van a acumular? ¿Va a subir el precio de la cocaína? La demanda sigue al alza en Australia, en sudeste asiático, sur Pacífico, en Europa, de modo que, y Colombia sigue siendo el primer productor mundial de cocaína. Entonces, no es un golpe evidentemente estratégico, importante, le oxigena mucho al gobierno y a sus fuerzas militares, pero el problema del narcotráfico sigue vivito y coleando. ¿Cómo llegó a tener tanto poder este hombre que entiendo no usaba teléfonos celulares, se comunicaba con mensajeros para tratar de evitar su captura? Básicamente con dos métodos que son muy conocidos allá en México también, ¿no? Primero, la intimidación de algunas comunidades entre las cuales se movía su gente y él mismo, especialmente en la frontera con Panamá, en la región de Urabá. Y segundo, a través de beneficios económicos que él entregaba a diferentes personas en condiciones de precariedad económica y en áreas en donde el Estado aún no hace presencia. Entonces, o los sobornaba o los compraba con dinero o los amenazaba y los ejecutaba si no cumplían sus órdenes. Así logró ampliar su poder. Vale la pena recordar que hace varios años él trató de darle un cariz político al cartel del Golfo y envió un video al presidente de entonces, al presidente Santos, diciéndole que ellos eran las autodefensas gaitanistas, en recuerdo de Jorge Eliezer Gaitán, un líder, un caudillo colombiano asesinado en el año 48, y que querían un diálogo y un proceso de paz. Esto porque los Usugay, particularmente este Otoniel, fue militante desde los 14 años con el EPL, el Ejército Popular de Liberación, que fue un grupo guerrillero terrorista de los años 60 de orientación maoísta, de orientación china. Y después pasó
a las autodefensas y terminó constituyendo esto. De modo que así logró consolidar el poder que le permitió en un momento determinado, en el año 2015, parar prácticamente toda actividad en más de 25 municipios de una vasta zona del norte de Colombia. Me mencionaba que su relación en México era con el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, y dado que estos cárteles están en pugna en estos momentos, ¿con cuál de ellos tenía él relación últimamente? Pues están en pugna en México, pero aquí cuando se trata de conseguir la mercancía, como decimos en Colombia, se hace pasito, Mm, no se atacan mucho. Pero el mayor vínculo de él fue con el de Jalisco Nueva Generación. sí. Ahí hay que hacer también algo bien interesante, y es de que el Jalisco Nueva Generación estuvo muy pegado a la costa pacífica de Colombia, por donde sale casi el 70% de la cocaína que se produce aquí, en el andén Pacífico Colombo ecuatoriano, y que llega hasta Panamá. En cambio, los representantes mexicanos de Sinaloa que se han detectado han estado al otro lado, en la frontera con Venezuela, por donde sale más o menos el 30% de la cocaína que se produce aquí. En ambas regiones fronterizas con el mar Pacífico, por donde salía vía marítima en semisumergibles, Ujú. o por la frontera con Colombia, con Venezuela, perdón, al oriente, por donde salía vía aérea, había representantes de los dos carteles. Pero evidentemente con quien más tenía contacto era con Jalisco Nueva Generación. Bueno, ahora entiendo que va a ser extraditado. El gobierno estadounidense ofrecía una recompensa por él. ¿Qué es de qué está acusado en Estados Unidos? ¿Qué cargos podría enfrentar? Bueno, él tiene un indictment de una corte del sur de la Florida por narcotráfico, lavado de dinero, básicamente por eso. Pero en Colombia tiene más de 120 investigaciones por delitos atroces, abuso sexual de menores, desplazamiento forzado, asesinato, secuestro, extorsión, todo el inventario del Código Penal, este señor lo ha violado, ¿verdad? Y en Colombia se espera que la justicia, en poco más de un mes, lo esté extraditando, porque hay una solicitud vigente, como le digo, de parte de la justicia norteamericana para juzgarlo por esos delitos. Sí, mencionó usted esos otros delitos de los que está acusado, los mencionó el propio presidente Duque, particularmente el de abuso de menores. ¿Qué se sabe de este tema, coronel? ¿Cómo no? La propia esposa de él, una de sus esposas, fue la que denunció esto, y las investigaciones de inteligencia trajeron y aportaron pruebas posteriores, ¿no? Le gustaba mucho a la fuerza que le llevaran niñas de las comunidades adyacentes a su área de influencia para abusar de ellas, ¿no? Y siempre pues les daba muy generosas recompensas monetarias. Qué terrible. He leído también que pues tenía entre sus filas a personas de diversas nacionalidades, paramilitares, un poco cómo estaba estructurado su grupo y cómo fue que las fuerzas de seguridad pudieron penetrar en él y finalmente capturarlo. Pues mire, un grupo de 1.700 hombres en un negocio tan lucrativo como es el narcotráfico es apenas lógico que traiga los intereses de muchos delincuentes de diferentes nacionalidades y condiciones. Ujú. Sabemos por inteligencia que en sus filas militaban delincuentes de Venezuela, delincuentes del Ecuador, delincuentes, pues los mexicanos que servían aquí como emisarios, coordinadores de los cargamentos y demás, europeos. Aquí se han capturado gente de los Balcanes, se ha capturado gente de la Andrágueta italiana, de la Camorra italiana, también algunos españoles. De modo que todo eso formaba parte de su entorno. Ahora, él tenía muy bien organizada su estructura con un grupo de mando, que son más o menos unos 15 lugartenientes, todos siempre sometidos al control de familiares de él, primos, sobrinos. Básicamente esto es de una generación
más moderna, ¿no? Él manejaba toda esta estructura que es un poco federalizada a través fundamentalmente de familiares, lo que le garantizaba un alto nivel de lealtad. Y como usted lo decía, dado su experiencia en guerrilla, pues manejaba muy bien lo que era su seguridad personal. Sin embargo, esta operación culmina una serie de golpes episódicos que vinieron las Fuerzas Armadas dándole a esta organización desde hace 15 años que se instaló la Operación Agamenón. Esa operación fue cortando la cabeza de lugartenientes, el jefe de finanzas, el jefe de armamento, el jefe de personal, el jefe de la región fronteriza con Venezuela, el jefe del norte del Chocó, hasta que finalmente se logró concentrar, aislar, ubicar y darle un golpe preciso desde arriba, habiéndose bloqueado todas las eventuales rutas de escape que pudiera, que incluyó unidades de infantería de marina bloqueando los ríos, una región con muchos ríos, incluyó, por supuesto, la policía, que fue la que obtuvo la mayor cantidad de inteligencia técnica gracias al apoyo de Estados Unidos e Inglaterra, incluyó los comandos del Ejército Nacional, que como usted sabe, en Colombia tienen una larga y probada trayectoria y experiencia, incluyó la Fuerza Aérea, que facilitó sus activos aéreos para que se hiciera un desembarco a través de cable, en rapel, un descenso por cable, y no pudo hacer uso porque él en varias oportunidades había sido atacado y siempre se había evadido. Pero en esta oportunidad definitivamente no pudo debido a lo bien diseñado de la maniobra y su ejecución que estuvo bastante bien, hasta el punto que terminó con la captura y no con la muerte. Sí, que fue lo que lo distingue del otro gran golpe que mencionaba el presidente Duque, que es la muerte de Pablo Escobar. ¿Es de ese tamaño, en su opinión, el golpe dado a Otoniel? Pues son dos contextos diferentes, ¿verdad? Una cosa era el contexto de Pablo Escobar en el 93, 98, 93, en donde, por ejemplo, no existía las redes sociales que existen hoy, en donde no existía la vinculación directa de un país como Venezuela al negocio del narcotráfico, el donde no existía todavía la fortaleza de los carteles mexicanos, que son los más grandes mercadores de la cocaína colombiana en el mundo entero. Ahora las circunstancias son un poco diferentes, pero déjeme decirle que la comparación del presidente Duque con lo de Pablo Escobar tiene algunos ribetes de identidad, pero también tiene unas grandes diferencias. Como Pablo Escobar, aquí no va a parar el narcotráfico hasta que no se le dé una solución integral. Esto, como Pablo Escobar, esta fue una neutralización más que episódica, estratégica, que lanza un mensaje muy importante a todo el mundo. Mire, están en México interesados por eso. Y hay otros contextos, porque ahora estamos en campaña preelectoral en Colombia, en donde la izquierda está muy fortalecida para llegar al poder. Eso no sucedió en la época de Pablo Escobar. Y en la época de Pablo Escobar teníamos más grupos guerrilleros actuando que los que hay hoy en día. Estaba el M-19, estaba el EPL, estaba el Quintín Lame, otros grupos. Hoy en día esos grupos están reducidos no a grupos guerrilleros, sino a narcoterroristas, las FARC y el ELN. Más o menos, a grosso modo, le podría hacer ese parangón. Sí, me quedan 2 minutitos, pero quisiera preguntarle, una diferencia entre ambos personajes sería que, bueno, detienen a Escobar en un área, matan a Escobar en un área urbana, a Úsuga lo detienen en un área rural. ¿Será que Escobar era más proclive a pues hacerse publicidad y Úsuga era más discreto? Pues fíjese usted, Pablo Escobar incursionó en la política, Pablo Escobar abrió el negocio, Otoniel intentó por otro medio cobijarse con manto político, siempre se mantuvo en el área rural, siempre estuvo en el área rural, en el área de Urabá, ambos, Pablo Escobar en Medellín y este señor Úsuga en el Urabá, en Antioquia, un país, un departamento clave para Colombia en estos aspectos. Sí. Y así podríamos hacer una relación de parecidos y diferencias entre los dos, pero yo creo que a nivel
de publicidad, a nivel de medios, a niveles mediáticos, es válida la comparación. Pues, coronel, le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación para hablar del tema. Muy amable. No, a ustedes por la invitación. Buen día. Gracias. John Marulanda, coronel en retiro del Ejército colombiano.